Virginia, 1856. Una señora de gran riqueza fue encontrada colgada de las propias ramas de su huerto. ¿Había sido decisión suya? ¿Un castigo susurrado hasta convertirse en silencio? ¿O acaso una rebelión tan callada que resonaba más fuerte que los gritos? ¿Y qué decir de Esther, la joven esclavizada que desapareció esa misma noche, dejando tras de sí solo preguntas arrastradas por el viento? El huerto se extendía hacia lo profundo como un himno que nadie se atrevía a cantar en voz alta, cada hilera medida con precisión, cada árbol entrenado para inclinarse en la misma dirección obediente. Witebal llevaba su riqueza como una máscara pulida, cercas impecables, graneros pintados de rojo con orgullo, libros de cuentas que sonreían al contemplar las ganancias, y huéspedes que confundían disciplina con decencia. El apellido Aycraft abría todas las puertas, reclamaba toda cortesía. Sin embargo, bajo ese brillo latía un compás distinto, pasos que se aceleraban o se detenían según tormentas que ningún almanaque sabía prever, la tormenta de una casa donde la obediencia debía sonar siempre como silencio. Esther habitaba en ese mundo con apenas 17 años. Pequeña, ligera, sus pasos eran firmes, como si la tierra misma se hubiese acostumbrado a ellos. Llevaba cántaros de agua sin derramar una sola gota, los ojos siempre bajos, atados al suelo como si una cuerda invisible lo sujetara allí. A una mirada pasajera, era la clase de invisibilidad que la riqueza crea con facilidad, útil, obediente, fácilmente olvidada. Pero para quien la observaba más allá de la costumbre, su quietud mostraba otra forma. No era vacío. Era escucha. Una paciencia que retenía y contaba aquello que jamás figuraba en las listas de ningún amo. La temporada de la cosecha se acercaba, y Witebal se inflaba de expectación. Los toneles eran restregados hasta que olían más a jabón que a madera. Los cuchillos brillaban como espejos recién pulidos. Los manteles se doblaban con perfección exacta. Las manzanas relucían como si hubieran sido bañadas en barniz. La risa y el vino ensayaban su entrada como actores que se preparan para el escenario. Los hombres llenaban el aire con discursos sobre mercados y climas. Las mujeres cosían cumplidos en sus sonrisas con la misma precisión con que bordaban los dobladillos. Y los esclavizados, siempre invisibles, siempre mandados, se movían sin descanso, su trabajo entretejido en la elegancia del festival como un hilo tirante a punto de romperse. En el centro de todo se alzaba Martha Aycraft. Caminaba con la rigidez que ella misma confundía con gracia. No golpeaba donde otros pudieran verla. Su crueldad se vestía de orden, refinada en una forma que ella consideraba respetable. Prefería castigos disfrazados de rutina. Comidas retiradas justo antes de que el hambre alcanzara la boca. Horas de encierro presentadas como reflexión. Látigos empapados en vinagre, para que la marca ardiera mucho después de que la piel pareciera curada. Su voz podía deslizarse cortés en la mesa y endurecerse como acero en el patio. Creía que la crueldad, cuando se presentaba pulida, podía confundirse con autoridad. Pero ese año algo había cambiado alrededor de Esther. Su silencio había tomado otra forma. Trabajaba como siempre, manos precisas, movimientos ágiles. Sin embargo, en las pausas se percibía un peso distinto. Era como si midiera la delgada distancia entre el sonido y la consecuencia, como si escuchara una señal que nadie más alcanzaba a oír. Por las noches caminaba el estrecho sendero entre las cabañas y las hileras del huerto, deteniéndose bajo las ramas donde el viento trenzaba hoja con hoja. Nada decía en voz alta. Y aún así, el huerto parecía comprender su silencio con la misma claridad que las palabras. Ella había aprendido la casa como otros aprenden una canción. Sabía qué puertas suspiraban al abrirse y cuáles tragaban secretos enteros. Sabía distinguir el sueño ligero de la sospecha del sueño profundo de quienes confiaban demasiado. Incluso sabía cómo la luz de la luna se tendía sobre el suelo, como una mano cuidadosa que intentaba no despertar a nadie. En una de esas noches, Esther se arrodilló al borde del huerto. Sus manos hundieron la tierra fresca y húmeda, una tierra que recordaba. Colocó un pequeño objeto en el hueco, nada frágil, nada ruidoso, y volvió a cubrirlo con cuidado hasta que el suelo pareció intacto, como si un pensamiento mismo hubiera sido enterrado y alisado. La mañana no notó nada. Las mañanas rara vez lo hacen. Las listas reanudaron su marcha. Los hornos despertaron rugiendo. Los toneles crujieron como si su peso fuera música. Esther siguió con su labor, firme como siempre, su costura resistiendo a pesar de la tensión. Pero si alguien la hubiese observado con atención, habría notado cómo sus ojos regresaban una y otra vez a una hilera particular de árboles, como si en su corteza estuvieran grabadas palabras que solo ella podía leer.
Los rumores flotaban por Witteval con la misma facilidad con la que el calor se extiende sobre la tierra seca, pero ninguno se adhería a ella. Esther no invitaba secretos. No comerciaba con chismes. Se movía con la gravedad de quien sabe que las palabras son una moneda, y que los poderosos gastan falsificaciones sin remordimiento. Los días se acortaban, un pulso de luz robado a la vez. Y con cada pulso, el silencio de Esther se volvía más hondo, más afilado que el propio lenguaje. Las manzanas intensificaron su rojo hasta parecer casi teatrales, como si ensayaran para una tragedia aún sin nombre. Los invitados llegaban vestidos no solo con sedas y botas relucientes, sino también con el peso de opiniones ya listas, cada una adaptada para la conversación. Al caer la tarde, cuando los faroles encendieron sus frágiles soles sobre el huerto, la tierra escuchó como siempre, callada, firme, imparcial. Witteval representó su papel ensayado, la familia Aycraft se bañó en su autoridad, y Esther se movió como siempre lo había hecho, observadora, obediente en apariencia, cuidadosa de no entregar nada. Esperaba sin que pareciera que esperaba. La tierra bajo sus pies guardaba su nuevo secreto. El huerto conservaba los antiguos. Y en algún lugar entre esos dos silencios, el futuro comenzaba a echar raíces. Antes de que Witteval obligara a sus árboles a filas perfectas y de que impusiera simetría a la tierra, había existido un pequeño campo, un cuarto humilde y una tabla cubierta de ceniza que hacía las veces de papel. Allí, la madre de Esther tomaba una ramita humedecida y formaba letras en silencio, grabando sus formas en la mente de la niña con una orden: guárdalas detrás de tus dientes si alguna vez se acercan pasos. Para su madre, las palabras no eran rebelión. Eran refugio. Un bolsillo cosido al alma donde ninguna mano podía alcanzar. Luego llegó la fiebre que se llevó al hijo pálido de la casa. Un frasco extraviado, o quizá colocado con demasiada intención, transformó la sospecha en certeza. Una historia germinó, lo bastante fuerte para sostener la culpa. La madre de Esther fue conducida al mediodía bajo un cielo demasiado azul para conocer la misericordia. El muchacho no intervino. La señora, Martha Aycraft, reclamó el relicario de la mujer y lo colocó en su tocador, hasta que los años de pulido convirtieron el robo en herencia. Esther aprendió de esa pérdida. Empezó a almacenar hechos como otros almacenaban sal, con cuidado, con mesura, siempre útiles en el momento adecuado. Memorizó la verja que se levantaba en lugar de empujarse, la bisagra que solo se quejaba cuando la lluvia impregnaba el aire, la ventana del sur que atrapaba y soltaba como un suspiro. Aprendió dónde dormían las llaves bajo el lino doblado, fieles por costumbre. Reunía esas verdades pequeñas con la paciencia del trigo en invierno, no para planear, sino para escuchar hasta que el tiempo mismo revelara una puerta. Los susurros se movían por Witteval como insectos. Una escalera se deslizó. Una mano pálida bajó por los peldaños. Un barril de sidra se agrió antes que los demás. Una página del libro de cuentas regresó borrada hasta la neblina, números deshechos en clima. El capataz culpó a las alimañas. El amo culpó a la negligencia. Marta no culpó a nada, pero sus ojos volaron bajos sobre los campos con la precisión de un halcón en busca de presa, y se posaron demasiado tiempo sobre Esther. Esther devolvió esa mirada con un vacío ensayado, un espejo de agua quieta donde la sospecha no podía ver nada más que su propio reflejo. Entonces llegó el grillete. El hierro nuevo abrazó su tobillo bajo el porche, brillando bajo la luz de las estrellas como si hubiese sido pulido para una ceremonia, disfrazado de necesidad. Esther estudió su alcance, marcando arcos en la tierra, aprendiendo cómo el tintinear de los eslabones podía plegarse al coro nocturno de los grillos, como el silencio mismo podía caminarse como una línea estrecha. En las cabañas, el cansancio colgaba de las lenguas, sofocando la conversación hasta reducirla a brasas. Esther permanecía despierta, dejando que la memoria hiciera girar su rueda, la mano de su madre guiándola a través de las letras en ceniza, el fantasma de la escritura sagrada grabada en su boca, el versículo que sabía a hierro. Un árbol es conocido por su fruto. No lo susurraba. Lo llevaba puesto. De día, trabajaba en los preparativos que se multiplicaban como mosquitos. Los cuchillos atrapaban la luz en destellos afilados. Las cintas se anudaban hasta que sus colores ardían contra el blanco. Las manzanas brillaban con un rojo tan absoluto que parecía discutir con la misericordia misma. Esther cargaba, llenaba, desaparecía, regresaba, una ausencia que cumplía a la perfección. Pero en su silencio medía la casa como un agrimensor que traza la tierra, hallando sus puntos blandos, sus uniones hinchadas, sus nervios más frágiles. Marcaba la hora en que la risa aflojaba la vigilancia,
el minuto en que el vino convencía a los hombres importantes de olvidar el peso de sus bolsillos. Entre los esclavizados, su nombre viajaba de labio en labio. Algunos lo susurraban como un presagio. Otros veían solamente a una muchacha tan delgada que podía pasar entre el daño y la consecuencia sin quedar atrapada en ninguno. Nadie le pedía explicaciones. Comprendían que ciertas verdades, si se pronuncian demasiado pronto, se quiebran como un fruto arrancado de la rama antes de que su dulzura llegue al corazón. En la víspera de la celebración, el huerto exhaló una fragancia de dulzura magullada, el perfume del placer comenzando a pudrirse. Esther permaneció dentro del círculo medido de su cadena y sintió como el tiempo se deslizaba con precisión dentro de su ranura. En algún lugar de aquellos árboles, una rama ya conocía su propósito. En algún lugar dentro de la casa, un latido se convencía de que la costumbre era protección. Esther apoyó la palma en la tierra fría, y bajo ella sintió la paciencia misma del suelo, tan antigua y extensa como la sed. El viento barrió de este a oeste, hilando las hojas en un único murmullo bajo, uno que Esther no podía traducir ni necesitaba hacerlo. La mañana se desplegó en hebras brillantes de especias y humo, la granja viva con el júbilo ensayado de la celebración. Las mesas se inclinaban bajo sus relucientes ofrendas. Los toneles ocupaban sus lugares con la permanencia de monumentos. Desde la verja hasta el huerto, el sendero se convirtió en una cinta de botas, parasoles y risas educadas. Guitebal se presentaba como la generosidad convertida en forma, su brillo reflejando únicamente las verdades que deseaba conservar. Los invitados no llegaban con esperanza, sino con certeza, la certeza de quienes siempre han sido recibidos. Las bendiciones se repartían como raciones de pan. Los violines alzaban sus arcos, arrancando esas notas que aseguran al oyente que nada podría salir mal. Martha Aycraft se movía entre sus invitados con la precisión de una directora de orquesta que creía que todo el día había sido destilado de su propia intención. Guantes en las manos, la espalda erguida como una vara, una sonrisa que medía pero nunca abrazaba. Y Esther, 17 años, pequeña, invisible por diseño, flotaba a través de todo aquello como si fuera el silencio entre palabras. Copa al plato, plato a la mano, desvaneciéndose en los bordes de cada frase. El mediodía se disolvió en la tarde, el aire espeso de azúcar y de charla superficial. Los niños corrían bajo las ramas, sus bocas teñidas de rojo por la cosecha acaramelada. El amo repetía la riqueza como si fuera escritura sagrada, mientras las palabras de Marta cortaban el aire: tradición, orden, disciplina, el credo de podar la naturaleza salvaje hasta convertirla en fruto. Su anillo golpeaba la copa en un ritmo que en otro tiempo había hecho de la obediencia algo puntual. El huerto escuchaba, como siempre, fingiendo indiferencia. Las sombras se alargaban en estrechas balsas que cruzaban la hierba. Esther se movía con pasos tranquilos y firmes, orbitando en los márgenes, cuidando de mantener su distancia. Y sin embargo, algo la seguía en su quietud, una paciencia que no pedía nada al reloj salvo su rendición eventual. Los árboles sostenían sus hojas como sobresellados, esperando. En algún lugar dentro de ellos ya se había escrito una sentencia. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, un sonido atravesó la música, cortándola como una hoja que rasga la tela. No era risa. No era juego. Era reconocimiento, crudo e inconfundible. La multitud giró al unísono, cuerpo sacudiendo como un rebaño hacia la hilera central, donde el árbol más antiguo permanecía en su vigilia ancestral. Allí, balanceándose desde una gruesa rama pulida por décadas de viento, colgaba Martha Aycraft. Un trozo de soga áspera le rodeaba el cuello. Sus zapatos permanecían perfectamente alineados, como si hubiese recordado sus lecciones incluso en la muerte. La rama sostenía su peso sin queja, como si hubiera aceptado la ofrenda. La multitud se reunió en silencio, para luego romperse en un estruendo de gritos, órdenes, jadeos y plegarias. Una mujer extendió la mano hacia Martha, pero se detuvo al ver el papel doblado que ella sostenía. La tinta, firme y deliberada, había escrito un solo versículo sin ornamento: un árbol es conocido por su fruto. Las letras no pedían discusión. Se alzaban como juicio. Muy cerca, una manzana cayó, golpeando la tierra con la suave puntuación de lo inevitable. Las órdenes estallaron como chispas. Las linternas se encendieron. Los hombres corrieron gritando entre las hileras con un caos que ansiaba llamarse justicia. El amo exigió libros de cuentas, testigos, perros. Y entonces, la ausencia de Esther. Primero un murmullo, luego una pregunta, y finalmente, una decisión repetida en labios ajenos. No estaba en las mesas. No en el patio. No en las cabañas,
cuyas puertas se cerraron con repentina lealtad. Los buscadores peinaron el huerto, pero los árboles guardaron silencio. La cuerda crujía suavemente, recordando barcos, recordando desiertos, recordando fábricas donde sus fibras alguna vez se habían torcido. Bajo el viejo árbol, frutos magullados yacían dispersos como pequeñas lunas. Y de la tierra cerca de sus raíces, algo brillaba, un relicario de plata, apagado por años de tacto, el mismo que una vez había colgado del cuello de su madre. El pánico cambió de formas: furia, plegaria, acusación. Algunos juraban que la letra del papel era de una sirvienta. Otros juraban que no era mano de mujer en absoluto. Las cabañas respondieron a cada pregunta con una ignorancia ensayada, la dignidad de un silencio forjado en la supervivencia. El nombre de Esther se esparció hacia afuera, pero nunca regresó. Los perros perdieron el rastro en el agua. Los hombres lo perdieron en la noche. La certeza misma lo perdió en los márgenes de su propio ruido. La oscuridad cayó como tinta derramada sobre la granja. Las linternas dibujaron pequeños círculos temblorosos que no alcanzaban a tocarse. El árbol mantuvo su geometría. La cuerda se extendía, invicta, en su única y cruel línea. Y en las hileras, el viento volvió a pasar, cosiendo hoja con hoja, como si llevara un secreto demasiado vasto para ser nombrado en palabras. En algún lugar más allá del alcance, pero hundido profundamente en la memoria, el silencio se reajustó para sostener una nueva verdad y esperó a que el duelo hiciera su lento trabajo. Mañana tras mañana, la granja se vestía de orden mientras, bajo la superficie, su historia se deshilachaba. La muerte de Marta se convirtió en un murmullo que viajaba más lejos que los carros, un rumor que no aceptaba cercas. Los periódicos del pueblo lo barnizaron con palabras cuidadas, una simpatía bordeada de advertencia, su gramática una lección disfrazada de preocupación. Los Saycraft la llamaron un incidente, y de esa palabra nació la política: despedir sirvientes, acortar lenguas, atar la memoria dentro de los libros de cuentas. Pero el rumor conoce sus propios caminos, por las cocinas, a través de las cercas, deslizándose entre el dolor y el hambre. Se trajeron perros para seguir el rastro, pero lo perdieron donde el agua reclamaba la tierra. Jinetes recorrieron los setos con palos y gritos, regresando no con respuestas, sino con la postura de hombres incapaces de admitir fracaso. Algunos insistieron en que Esther había sido atrapada al amanecer y devorada por la crueldad. Otros juraban que cruzó el río bajo faroles apagados, ayudada por manos que sabían exactamente cuándo sostener y cuándo soltar. Las cabañas no entregaron nada. Su silencio no era ignorancia, sino sabiduría, la clase que entiende que la palabra es una puerta, y una vez que se abre, nunca se puede volver a cerrar. Pasaron los años. Cada uno dejó una fina capa de olvido. Entonces llegó Sarah Winfield. No era una mujer que pidiera permiso para existir. Llegó con una cartera de cartas y una forma de tratar los umbrales como discusiones que pensaba ganar, no con fuerza, sino con paciencia. Sus preguntas eran tan calmadas que mentir en su presencia parecía una mezquindad. Revisó los registros del tribunal hasta que las columnas ordenadas parecieron moverse, como si las cifras se doblaran para mostrar lo que habían sido obligadas a ocultar. Escuchó a viudas cuyas manos aún recordaban el peso de las llaves, y a hombres cuyas negaciones temblaban en una sola sílaba. Caminó el huerto como si fuera un texto escrito en raíces y viento. Junto al árbol más antiguo, la tierra se alzaba ligeramente, una hinchazón sutil como una palabra pronunciada de forma equivocada. Sarah se arrodilló, en parte reverencia, en parte determinación, y trabajó la tierra con manos cuidadosas. Desenterró un delgado libro de salmos, su cuero hinchado, sus páginas cubiertas con el vello húmedo del tiempo. En los márgenes, una mano ordenada había subrayado versículos sobre una justicia que espera, un juicio que no anuncia su llegada a gritos. Entre sus páginas yacía una flor marrón prensada, que aún conservaba un leve perfume. Dentro de la tapa encontró un mapa doblado, no de caminos, sino de vulnerabilidades. Una verja marcada con una cruz tenue. Una ventana anotada por su docilidad. Una puerta nombrada por su debilidad al caer la tarde. A lo largo de los bordes, iniciales dispersas como semillas esperando primavera. No eran suficientes para acusar, pero sí para sugerir un círculo de personas unidas por la supervivencia y la discreción. Detrás del mapa, Sarah halló una lista de nombres. Algunos completos, otros reducidos a iniciales. Un barquero. Una costurera. Un herrero cuyo martillo podía escucharse a millas. Fragmentos de una red que solo existía en susurros. Dentro de la casa, las ausencias persistían como fantasmas.
Una página de inventario omitía un relicario sin explicación. Una mancha en las escaleras reaparecía una y otra vez, sin importar cuán feroz fuera el restregado, el aceite recordando la prisa de manos que alguna vez se apoyaron allí. Sara lo anotó todo. No como prueba, sino como un registro contra el olvido. No forzó confesiones en lo que encontraba. Reconocía un patrón cuando lo veía, y lo honró dejándolo respirar. La venganza no había estallado allí. Había madurado. El tiempo había sido cultivado como una cosecha, paciente, deliberada. Los símbolos dialogaban entre sí, fruto y versículo, soga y rama, robo y restitución. Y, sin embargo, los bordes no se cerraban. ¿Quién sostuvo la cuerda cuando se ató el nudo? ¿De quién era la linterna que parpadeó 2 veces en la curva del río? ¿Por qué el propio huerto había guardado silencio, ofreciendo nada más que firmeza? Cuando Sara se marchó, el invierno ya estaba poniendo a prueba los árboles con cuchillos de viento. Llevaba el libro de Salmos escondido bajo su abrigo y el mapa cerca del pecho, no por sentimentalismo, sino porque el calor preserva tanto el papel como el propósito. No escribió conclusiones. Dejó espacio allí donde la historia siempre intenta clavar nombres. Esther no permaneció como un final, sino como una dirección, una línea de movimiento más allá de la página, una flecha cortando hacia adelante, aún en marcha. La granja permaneció, incluso cuando la certeza se drenó y se convirtió en leyenda. La pregunta, enterrada profundamente en la tierra y en el silencio, envió su primer brote delgado, pálido pero insistente. El huerto sobrevivió al orden que una vez lo moldeó. Las estaciones mordieron las hileras hasta que la simetría se quebró. La plaga roía las hojas, y el viento doblaba las ramas más viejas hasta que gemían como puertas que aún recordaban quién había pasado por ellas. Algunos años los árboles daban fruto hinchado y dulce, solo para ennegrecer de la noche a la mañana, como si la dulzura hubiera reconsiderado su promesa. Otros años, las ramas quedaban desnudas, todo el huerto conteniendo el aliento como una congregación que se niega a cantar. La tierra cambió de nombre, cambió de dueño, cambió de propósito. Las escrituras pasaron de mano en mano hasta que incluso el papel pareció cansado de elegir un propietario. Y sin embargo, las historias perduraron, adaptándose a la boca de quienes las contaban. Los niños se desafiaban a sí mismos a entrar en la hilera central del huerto al anochecer. La mayoría regresaba distinta, más callada por un día, más amable por una semana, incapaz de jactarse de lo que había visto. Algunos susurraban que, tras la lluvia, el aire llevaba un sabor metálico, un eco en la lengua que hacía recordar el miedo. A veces, cuando el viento atravesaba las hileras, las manzanas caían en un ritmo demasiado preciso para ser accidente, demasiado extraño para ser canción, el suelo marcando un rechazo a servir la música de cualquiera. Los viajeros juraban haber visto una figura delgada entre los troncos, tan inmóvil como la escritura antes de ser pronunciada, tan aguda como una línea de verso. El relato aceptaba revisiones, pero su corazón nunca se movió. En las iglesias levantadas por aquellos que habían convertido la resistencia en liturgia, el nombre de Esther ardía como una vela, pequeña, firme, suficiente para guiar una mano hasta un cerrojo en la oscuridad. No fue canonizada por decreto. La reverencia simplemente se reunió a su alrededor, como el rocío que encuentra el borde de una hoja. Mientras tanto, en las casas donde la línea de los Highcraft se aferraba a retratos y excusas, su nombre entraba como una corriente de aire que ningún fuego podía ahuyentar. Algunos afirmaban que los huertos nunca más aprendieron la generosidad. Otros insistían en que no fue la tierra la que se marchitó, sino la historia que los Highcraft se contaban a sí mismos sobre su propia inocencia. Los años se desplegaron y encontraron a Sarah Winfield Grae todavía en su labor, su columna erguida, intacta frente al cansancio. El libro de Salmos viajó con ella hasta que, al final, dejó de hacerlo. Encontró reposo allí donde los lectores respetaban los márgenes tanto como el texto. La gente la presionaba para que diera conclusiones, pero ella nunca las ofreció. En su lugar entregaba detalles, fieles e inconclusos, dejando espacio para que siguieran respirando. Sabía que la certeza aplicada demasiado pronto magulla la verdad como fruta arrancada antes de alcanzar su dulzura. En su diario dejó solo una línea: el tiempo es cómplice tanto del daño como de la reparación, y la diferencia se elige. A la entrada del huerto se alza una piedra tosca. Ningún nombre está tallado, solo golpes irregulares de una mano sin práctica, permanentes en su crudeza. Su inscripción dice: cada raíz lleva la memoria de la sangre que la regó. Quienes pasan suelen detenerse. Algunos dejan un ramito verde. Algunos tocan la piedra sin saber por qué. Ninguno permanece demasiado tiempo.
Lo que fue de Esther se dobla con la voz de quien lo cuenta. Algunos dicen que el río la recibió y cumplió su promesa. Otros aseguran que el camino la llevó hacia el norte, luego hacia el oeste, hacia un cielo que se ensanchaba sin dar explicación. Otros creen que nunca se fue en absoluto, que simplemente aprendió a desaparecer a voluntad, enseñando a otros cómo deslizarse a través del peligro como a través de un velo, despacio, con cuidado, sin miedo de ser pequeña. Cada historia guarda su propia brasa. Ninguna rompe el cristal. Cuando el viento atraviesa ahora el huerto, arranca una música de hoja y rama que ningún oído viviente puede nombrar. El suelo responde con su negativa firme, no espectáculo, no perdón, sino resistencia. El lugar insiste, sin prisa, sin ira, en que lo que fue plantado será recordado por lo que produzca. Y la memoria, una vez enraizada, sobrevive a cada mano que alguna vez intentó podarla.